Hoy el Evangelio de San Juan nos comenta el inicio de todo un capítulo, es el capítulo 6 que iremos viendo a lo largo del mes de agosto, sobre Jesús como aquel que alimenta los corazones, la esperanza de su pueblo. Jesús el pan de vida, se titula todo este capítulo. Y lo inicia San Juan con este milagro, es como un signo. El milagro en sí mismo no es todo el mensaje está mucho más allá de lo que sucedió, de alimentar las personas. Hoy quisiera darles solamente algunas pequeñas pistas para que ustedes puedan seguirlo meditando, pues realmente tiene mucho que meditarse. Lo primero que me llama la atención es la pregunta de Jesús. Hay mucha gente siguiendo a Jesús, dice el Evangelio. Había muchísima gente, otros evangelios hablan de 5,000 personas, ¿no? Y entonces Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? La pregunta era una pregunta fuera de lugar, porque Jesús sabía que sus discípulos no tenían el dinero para comprar tantos panes. Es decir, los quería como sacar un poco de base, que se dieran cuenta de la dimensión de lo que eso significaba. Y Jesús les hace este reto. ¿Cómo le van a hacer para alimentar a todas estas personas? Y ante esta pregunta, que es una pregunta exagerada, por decirlo de una manera, para la condición humana, hay dos actitudes muy interesantes. La primera es de Felipe. Si ustedes ven el Evangelio, Felipe es el primero que responde. Y Felipe quiere tener él la respuesta. Y por eso se enoja. Y le dice, ni con 200 denarios bastarían para que nosotros pudiéramos darle un pedazo de pan a cada uno. Como diciendo, ¿cómo te atreves a pedirnos eso si tú sabes que no tenemos 200 denarios? Y aunque los tuviéramos, no lo pudiéramos hacer. La respuesta de Felipe es una respuesta lógica. Aquí hay 5,000 personas, yo necesito 300 denarios para darle un pedazo a cada una y tengo 100. O sea, no le voy a poder dar de comer a esta gente. Sin embargo, después sale otro discípulo, Andrés, que en la lógica de Felipe, Andrés está muy equivocado. Porque ves a 5,000 personas y te acercas y le dices, Señor, pues aquí hay 5 panes y 2 pescados. ¿No les parece ilógico la respuesta? Aquí hay 5,000 personas. Vamos, ¿cómo les podemos hacer para darle de comer? Y llega Andrés y le dice, pues con estos 5 panes y estos 2 pescados. Yo me quería imaginar, no sé, a un niño, ¿verdad?, inocente, que no sabe lo que está pidiendo o lo que está diciendo. Pero Andrés es el que saca lo mejor de Jesús, con su inocencia y con su fe. Andrés no sabe lo que va a hacer Jesús, pero cree en Jesús y se atreve a decirle, esto es todo lo que tenemos. Felipe se enoja y le dice, si no tenemos el dinero, ¿para qué nos lo pides? Andrés le dice, pues tenemos esto, ¿tú qué crees que podamos hacer? Fíjense la diferencia de actitud de cada uno de los dos discípulos y cómo Jesús no le hace caso al que se enoja y se va con Andrés y le dice, bueno, díganle a todos que se sienten. Y aquí pone San Juan un detalle muy interesante. Dice, díganle a la gente que se siente. Y en aquel lugar había mucha hierba. O sea que no debe haber sido incómodo sentarse. Entonces, ¿se imaginan ustedes, si ustedes tuvieran enfrente 5,000 personas, saben ustedes que no tienen comida para ellos, pero ustedes se atreven a decirle a la gente, o sea, los discípulos fueron y dijeron, oigan, siéntense porque ahorita les vamos a dar de comer. No sabían ni cómo, pero los convencieron y se sentaron. Ya quisiera que tuvieran las 5,000 personas, si teniendo 2 niños hambrientos, las mamás se ponen histéricas. 5,000 hambrientos, ¿verdad? Se sientan en la hierba, que no era un lugar cómodo,
creyendo que les iban a dar de comer, y los discípulos no tenían ni idea de cómo les iban a dar de comer. Y en eso Jesús realiza este milagro. Un milagro que, como les dije hace un momento, está más allá de lo que significa dar de comer. Es Jesús, en otros evangelios, Jesús les da a los discípulos y los discípulos distribuyen la comida. Aquí en San Juan es muy específico al decir, enseguida tomó Jesús los panes, dio gracias y Él los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Es decir, ¿a quién alimentó Jesús? A aquellos que creyeron en Él. Los que tuvieron fe fueron alimentados por Jesús. Y entonces, cuando son alimentados, no son alimentados en su estómago. Bueno, sí en su estómago, pero más allá de su estómago. Lo que termina siendo alimentado, ¿qué es? El espíritu, el corazón. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo Jesús termina alimentando el corazón de aquellos que se atreven a creer en Él. Y se atreven a creer en Él, no porque, hablando del discípulo Andrés, no porque él tenga todas las respuestas, no porque el discípulo tuviera las respuestas o toda la fuerza, sino porque simplemente creían en Él. Así, San Juan nos da testimonio de este milagro, donde Jesús es reconocido como la presencia de Dios, como el profeta, aquel que nos ha traído a Dios. La gente no dijo, ya la hicimos, ya conseguimos quien nos diera de comer, pues que nos dé todos los días. No, dice, ya está Dios con nosotros. Y por eso lo quieren hacer rey. El rey era aquel que era el elegido de Dios. Tratando de llevar esta experiencia a nuestras vidas, yo quisiera invitarlos a que se preguntaran, o que trataran de pensar, ¿qué preguntas osadas, porque fue una pregunta osada la de Jesús, ¿con cuánto dinero vamos a darle de comer? ¿Qué retos, qué preguntas difíciles te plantea la vida o te plantea Dios en tu vida? ¿Qué cosas que tú digas, es que me está pidiendo esto y no sé cómo lo voy a hacer? No sé si lo voy a alcanzar, si voy a tener las fuerzas para realizarlo, si voy a tener la sabiduría para poderlo realizar. Porque si nada te está retando, si nada te está pidiendo Dios, entonces a lo mejor no estás escuchando muy claramente. A todos nos pide cosas que trascienden nuestras fuerzas. Tener paciencia en una enfermedad, creer que estás educando bien a tus hijos, ¿verdad? Hacer que tu pareja se sienta amada. Son cosas que están más allá de tus manos, ¿eh? Tú puedes hacer todo lo que está en ti, pero el fruto está más allá de tus manos. Y entonces es cuando Jesús te dice, a cada uno de nosotros nos dice, hagan felices a los que los rodean. Y uno preguntará, bueno, ¿y cómo quieres que haga feliz a este infeliz, verdad? Si todo lo que hago por él o por ella dice que no. Pero ahí está el reto de Jesús. O a ti joven que te pide que seas más generosa o más generoso con lo que estás entregando y tú no lo quieres dar y no sabes cómo darlo. O a ustedes papás que están educando a sus hijos y que batallan para que sus hijos entiendan lo que ustedes quieren transmitir. Porque ustedes dicen misa y ellos entienden cine, ¿verdad? Y ustedes dicen que los quieren y ellos entienden que los odian. Todos esos retos que nos plantea la vida y que nos van planteando cada uno de nosotros, Jesús hoy nos dice, bueno, confía en mí. Yo soy el que alimento. Yo soy el que realizo el milagro. Pero tenemos como esa gente que se sentó en la hierba y como esos discípulos que fueron a pedirle que se sentaran en la hierba, tenemos que creer en Jesús y creerle a Jesús y abrazarnos de Él y tener no la confianza puesta en nuestro dinero o en nuestras fuerzas o en nuestra inteligencia. Todos sirven, pero no podemos poner nuestra confianza en ellos. Nuestra confianza tiene que estar en Él. Porque si no, a quien acabamos haciendo rey es al dinero, a la comodidad,
al placer, a mí mismo y no a Dios. Pensemos entonces, ¿a quién queremos hacer rey? ¿A quién le damos la razón de todo en nuestra vida? ¿Seremos como estas personas que reconocen que el verdadero alimento de nuestro corazón no lo tenemos nosotros, sino nos lo da Él? ¿O seremos como aquellas personas que sienten no tener hambre de Jesús, ¿verdad? Y que creen que ellos solos pueden cumplir con todo lo que les pide la vida? Pidámosle al Señor que nos conceda este corazón humilde, que nos atreva a realizar los sueños que Dios ha tenido sobre nosotros, que nos atreva a vivir, que nos atrevamos a vivir con verdadera fe este camino, no confiando en nuestro dinero, no confiando en nuestras fuerzas o en nuestra inteligencia, sino poniendo nuestro dinero, nuestra inteligencia y nuestra sabiduría en las manos de Dios para que se haga su voluntad y no la nuestra. Que nuestro Señor Jesucristo entonces nos camine con nosotros en esta semana, alimente nuestros corazones y saciados así por Él, podamos reconocerlo como nuestro Rey. Con esa intención vamos a continuar con nuestro